Estamos transmitiendo desde el estudio de aquí del Comité Olímpico Mexicano con la producción de Iván Reyes. Y bueno, vamos a ir entrando en materia sin antes comentarles que la próxima semana estaremos subiendo un glosario de términos relacionados con la cultura física que fue elaborado por integrantes de este Colegio Mexicano de Educadores Físicos, y así también vamos a estar todos ustedes, colegas, tengan la oportunidad de tener medios de podamos. El objetivo principal es unificar la terminología de las palabras, de los términos que más utilizamos en educación física. Pues bueno, vamos a iniciar el programa del día de hoy. El programa del día de hoy se titula Las dificultades y mitos de la investigación en educación física. Para este tema nos permitimos invitar, y le agradecemos el que nos esté compartiendo todas sus experiencias, a la doctora Teresa Montes de Oca, que es licenciada en educación física, maestra en educación y es doctora también en educación. Y bueno, pues me voy a permitir saludarla. Doctora Teresa, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, agradezco al colegio y evidentemente pues en búsqueda de esta mejora en los términos de la educación física. Gracias. Sí, doctora, platíquenos actualmente dónde está laborando. Está muy activa en el momento en que vemos su currículum, vemos que y revisé la información, pues anda bastante activa. Así es, pues bueno, actualmente estoy en la supervisión de educación física en Azcapotzalco, ya llevo unos años ahí, y estoy también colaborando para la Universidad UNID en la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, y en la Universidad de la UAI en la maestría en Gestión de Entidades Deportivas, y tengo una asignatura en Unitec también como docente en línea desde hace algunos años. También estoy como parte de la Federación Internacional de Educación Física en el área científica en Valle de México por la universidad que está en Tlalnepantla, y pues más o menos estas son las actividades profesionales que estoy desempeñando. Doctora, en este caso muy imbuida en lo que es la cultura física, la educación física, y esto, bueno, nos llamó la atención y por eso nos acercamos a usted para este tema que, lo repito, es las dificultades y mitos de la investigación en educación física. En este caso, antes de cederle la pantalla, porque nos hizo favor de enviar una presentación, la cual usted estará exponiendo y moviendo la misma, mucha dificultad, ¿no, doctora? Esta educación física al estar tan desarticulada, y sé que lo vamos a ver más adelante, pero al no haber un órgano rector de educación física, ¿qué tanta dificultad se tiene para esto? Usted bueno, le toca estar en la parte gubernamental, porque escucho que es que está en Azcapotzalco, en la alcaldía de Azcapotzalco, pero también escucho que está por la parte de iniciativa privada. O sea, platíqueme de manera muy somera antes de entrar a su presentación. Ok, pues bueno, las diferencias sustanciales a veces tienen que ver con presupuesto, y digo a veces porque no siempre el presupuesto en las instituciones privadas es el que quisiéramos. A grandes rasgos yo podría decir que una de las grandes dificultades que tenemos como profesionales de la educación física, como profesionales de las actividades físicas y deportivas, es justamente la credibilidad que tenemos como colectivo en términos del desarrollo científico. Pareciera ser que nosotros sabemos hacer, pero que no filtramos nada por la razón, y yo creo que ese es uno de los mitos más arraigados al exterior de la profesión, porque
los presupuestos a veces se asignan en función de esta credibilidad que se da, ¿no? Al interior de algunas universidades puede ser que psicología, pedagogía, derecho, ciencias de la educación tengan un presupuesto mayor que el que tiene la licenciatura en educación física, y en verdad es que nosotros necesitamos igual recursos, necesitamos investigar, necesitamos pues resolver todas estas incógnitas que tiene la misma profesión, pero a veces también el riesgo está en que nosotros nos lo creamos, que pensemos que solo sabemos hacer cosas de manera pragmática y que no filtramos nada por la razón, o que no necesitamos leer, o que no necesitamos documentarnos. Cuando al interior nosotros identificamos que estos profesionales dicen que no leen, que no se necesitan preparar, que ellos saben hacer muy bien las cosas, pero que no planifican porque no tiene importancia, empezamos a entender que el error o el riesgo está desde dentro, que nosotros mismos podemos generarnos este autoconcepto equivocado, y a partir de eso pues estamos impidiendo el crecimiento de la profesión en términos generales, ¿no? Claro, y bueno, pues como dicen, la investigación siempre es parte fundamental para el desarrollo de una profesión, de un producto, entonces sí es importante la misma. Pero vamos a compartirle la pantalla, doctora, claro que sí. E iniciamos a su presentación. Si gusta, puede dar inicio, doctora, adelante. Aquí es, ya lo tenemos. Pues bien, en esta ocasión la presentación que nosotros queremos compartir con todos ustedes es acerca de justamente estos mitos, estas dificultades que enfrentamos en el momento de encontrarnos en un proceso de investigación formal, de investigación rigurosa, que puede aparentar que es completamente inaccesible para algunos, ¿no? Que necesitamos solamente pues contar con algunos recursos que tenemos nosotros, y que solo algunas personas están como tocadas por el dedo divino para poder hacer investigación, y esto en realidad no es así. Primero tendríamos que tener presente que la investigación nos ayudará a resolver situaciones tanto de la vida cotidiana como de la vida profesional. Es decir, nosotros por naturaleza humana investigamos, indagamos. Cuando vamos a llegar de un punto a otro, investigamos a lo mejor ahora de una forma mucho más accesible que hace algunos años, pero metemos las direcciones en el Google Maps o en cualquiera de estas plataformas y nos lleva de un punto A a un punto B. Eso es investigar. Investigamos desde que somos muy pequeños. Investigamos el mundo, decía Piaget, desde las sensopercepciones. Entonces, ¿cuál es el sentido de la investigación? La investigación tiene que ayudarnos a resolver situaciones para poder modificar la realidad que tenemos presente. En algún momento, a lo mejor algunos de los teóricos de la investigación nos decían, la investigación tiene que ayudarnos a encontrar la verdad. Hoy por hoy sabemos que las verdades absolutas no existen, y tan no existen que nuestro mundo cambia todos los días. Hoy tenemos unos protocolos, por ejemplo, para COVID, y mañana tendremos otros, no lo sabemos, ¿no? Sin embargo, tendríamos que empezar a considerar, todos los que queremos hacer investigación, que no es algo que solamente puedan hacer algunos, porque todos los días estamos dándonos respuesta hacia fenómenos que encontramos en nuestra vida de todos los días, en el sentido de ¿para qué?, ¿cómo? ¿Y quién? Luego entonces podremos resolver situaciones en donde daremos paso al rigor científico que es necesario para darle credibilidad a lo que estamos haciendo. Lamentablemente no es un asunto solamente en el ámbito de la educación física, las actividades físicas y deportivas, la baja o la poca presencia de investigadores formados para poder hacer este tipo de tareas. En nuestro país, nada más 23 investigadores por cada 100,000 habitantes tenemos. Es una situación bastante compleja. En realidad hay muchos sesgos a partir de la valoración que hacen los expertos investigadores para poder entonces acercar a los más novatos y meterlos en este rol de el investigador formal. Hace falta tiempo para que nosotros vayamos entendiendo
estos procesos por los cuales se tiene que ir pasando de un paso a otro, digamos, para poder hacer esta investigación en términos de la validez que se le deba de dar. Por mucho tiempo nosotros entendimos que la investigación podía ser cuantitativa, cualitativa o mixta. Y hoy por hoy también entendemos que los nuevos modelos de investigación educativa son un poco más flexibles, son un poco más nobles en cuanto a este rigor, y no por ello dejan de ser valiosos y válidos en términos de los resultados que están encontrando. Tenemos entonces la intervención pedagógica como uno de los elementos por los cuales vamos no a problematizar, sino a encontrar el problema, encontrar la dificultad y luego tratar de encontrar alternativas que puedan plantearnos la mejora de esta realidad. Ya nos decía Howard Gardner que con su teoría de las inteligencias múltiples, que justamente la inteligencia no es solamente medir cuánto en términos de las ciencias exactas, de las ciencias duras. También las ciencias como las artes, la educación física, la educación emocional, tienen un valor agregado, porque además están construyendo de manera integral al ser humano que somos cada uno de nosotros. Entonces, investigar todavía tiene una cultura muy limitada en nuestro país, y sin embargo es una necesidad fehaciente, y lo vemos ahora, por ejemplo, en términos de la salud, cómo es que todos los gobiernos echaron a andar estructuras de investigación para poder resolver primero cuáles eran las medidas más convenientes para no contagiarnos, y luego también para producir nuestras propias vacunas, porque el mundo estaba encareciendo todos estos recursos. De tal forma que entonces investigar no es solamente una moda, sino es también una necesidad. Si nosotros consideramos que la educación física, la recreación, el deporte, la actividad física en general necesita resolver sus propias problemáticas, ¿quién mejor que los que estamos viviendo esta problemática todos los días? ¿Quién mejor quienes estamos observando el día a día de el deterioro a lo mejor de materiales, el deterioro a lo mejor en la aplicabilidad de pruebas en cuanto a capacidades físicas? Nosotros mismos tendremos que encontrar esta respuesta. Sucede que a veces, como está la educación física, el deporte, la actividad física en general, está nutrida por tantas áreas del conocimiento, parecería ser que los médicos pueden resolver, parece también que los pedagogos pueden resolver. Entonces todo mundo da su propio punto de vista y los de dentro no lo estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo porque encontramos ciertas dificultades. En primer término, creo que una de las dificultades más contundentes es este temor que tenemos ante un proceso de investigación que tiene como tal, como un proceso, tiene una vida a lo largo del tiempo y que también requiere cierta disciplina, cierto compromiso y no cansarnos. Esto a veces es difícil, ¿no? Porque también tenemos otra problemática. En las actividades físicas, nosotros, como bien lo decía el maestro, estamos de un lugar para otro, no solamente cubrimos un empleo y entonces movernos en muchos empleos, tener muchos jefes, tiene sus propios retos, lo que deja poco tiempo después para nuestra recuperación y evidentemente también para los procesos de investigación que en algunos casos es demasiado exigente. Luego entonces, al interior de las universidades tampoco tenemos este cuerpo de investigación tan estructurado, tan claro, y en ocasiones hasta nos dan un poquito por nuestro lado, ¿no? En la universidad donde yo estoy trabajando sí hay un cuerpo de investigación, yo estoy a cargo de ese cuerpo de investigación en el área de ciencias sociales, y la verdad es que a veces se les olvida que estamos ahí, ¿no? Hay que hacer mucho ruido y hay que divulgar demasiado nuestros resultados de investigación para que nos volteen a ver. Y luego puede ser que nos digan, ¡ay, qué bonito! Y ahí se queda en el qué bonito, y esto todavía no nos da esa proyección al exterior. También es verdad que por la misma situación en donde nos nutrimos de diferentes áreas del conocimiento, los referentes de los cuales partimos no son siempre los mismos o no son fundamentados desde las mismas teorías. Podemos entonces estar conviviendo con investigadores del área
que tengan referentes a lo mejor de muchos años atrás, y también con investigadores que sean mucho más actualizados, que estén mucho más vigentes, que estén mucho más informados. Y el problema es casarnos con alguna de estas teorías, ¿no? La verdad es que nos decía Zygmunt Bauman, ¿no? La modernidad líquida que hoy estamos comprobando cada vez más, pues es que se nos escapa sobre las manos. Estos referentes teóricos pueden incluso caducar de una forma mucho más vertiginosa que antes, ¿no? El conocimiento entonces es también tan dinámico que tenemos que estar un poco persiguiendo, ¿no? Y en ocasiones decimos, bueno, ¿por qué no dejamos de prepararnos? Porque esto nos da la oportunidad de estar vigentes, de tener conocimientos mucho más actualizados y todavía un poco más en términos del análisis metacognitivo que podemos realizar de los resultados que estamos obteniendo. Pero además el reto también es formar a otros. Me parece que una vez que tenemos nosotros ciertos grados académicos, nuestra responsabilidad es todavía mayor en términos de formar a los demás, de ayudarlos a que primero que conozcan, que entiendan, que se enamoren de la investigación, y luego que le vean también la utilidad para que no la dejen, ¿no? Y seguir investigando, que tenga verdaderamente el impacto que queremos para poder traerlos a nuestro terreno, para poder valorar todo esto que gracias a la pandemia se ha como movilizado un poco, ¿no? Mantén tu cuerpo sano y haciendo actividad física lo puedes lograr, ¿no? Equilibra tu alimentación. Todas estas condiciones que muchos de nosotros ya sabíamos, pero que la gente común no sabía. Me llamaba la atención que en alguna de estas reuniones de supervisoras alguien comentó, es que hoy que nos damos cuenta de tan importante que es el sol en nuestra vida para conservar, yo decía, es que eso lo sabemos de hace mucho tiempo, ¿no? Y sin embargo, para mucha gente era un descubrimiento nuevo. Ahora que tenemos la etapa más sedentaria del ser humano, gracias al confinamiento que en muchos países fue arriba de 6 meses y en nuestro país estuvimos casi año y medio confinados, aunque evidentemente empezamos ya también a tener actividades fuera, pero teníamos una vida de la cama al sofá y del sofá a la cama. Hay una necesidad imperiosa de investigar qué pasa con estos organismos, qué pasa con esta nueva forma de ver la salud y qué pasa con todos estos elementos que vamos integrando para recuperarnos de a poco a la vida otra vez activa, ¿no? Pues bueno, todo esto que queremos resolver, tendríamos que implicarles un presupuesto determinado, que en algunas ocasiones no contamos de manera particular con él, y entonces nuestra investigación se puede ver frenada. Aquí lo que yo regularmente hago es que me pego a alguna de las universidades o alguna de las instituciones que me pueden ayudar para estarme financiando la investigación en caso de que sea algo muy caro, y pues que me apoyen. A lo mejor no me van a apoyar con todo, y en muchas ocasiones es más este impulso que me lleva a seguir investigando, que luego pues termina uno también poniendo de su bolsa. Y sin embargo, bueno, en otras áreas del conocimiento esto no pasa, ¿no? Por eso creo que la economía es uno de los elementos importantes, ¿no? Partimos de la base que tenemos varios empleos, partimos de la base que no todas las universidades están confiando en la investigación seria a partir de las áreas de la actividad física, y pues también evidentemente estamos partiendo de la idea de que nosotros mismos no podemos en muchos casos solventar la investigación de manera independiente y de manera autónoma, ¿no? Solitos así es más complicado. Por otro lado, también tenemos unas de las dificultades evidentes, que son los temores que se han construido alrededor de la figura del investigador. Este ser intocable, este ser inalcanzable, este ser que además nos puede incluso pues apantallar con este diálogo que a veces no se comprende, ¿no? Sin embargo, yo creo que cuando tenemos algún grado académico, la responsabilidad de comunicar y de comunicar eficientemente es eso, justo una responsabilidad. Acercarnos a la investigación tiene que ver con, y yo me imagino que son ya modelos caducos, pero tenía que ver con la negativa del ingreso a estos espacios
por parte de nuestros propios colegas, ¿no? La investigación estaba como contemplada para algunos cuantos que habían sido formados en áreas muy particulares y que muchos tenían información no solo de sus estudios realizados en nuestro país, sino también en otros países. Y esto empieza a mover como este interés particular de algunos otros que veníamos como después ya avanzando también para ir a hacer estudios en el extranjero, y la verdad es que uno aprende muchísimo estando fuera de su país en todos los términos, pero tiene que investigar mucho, desde investigar a dónde va uno a llegar, investigar cómo llegar de un lugar a otro, si la moneda cambia también, o sea, son muchas cosas que uno va aprendiendo y que te ayudan a observarte como capaz. Pero esta capacidad no todos de nuestra área del conocimiento la pueden percibir. Muchos, y a mí me ha tocado ver algunos de mis profesores que superviso, que tienen la rutina de todos los días, de la cual no salen y en la cual se encuentran todo el tiempo arraigados y pasan muchos años antes de que suceda algo que los movilice, ¿no? Esto también yo creo que puede limitarnos en términos de la investigación. Si mi trabajo es rutinario, si mi trabajo ya no me sorprende, entonces ya no quiero modificar nada, ya no quiero cambiar nada, ya no tengo nada que resolver. Incluso te lo dicen, ¿no? Así me ha funcionado y me ha estado funcionando bien. Entonces no hay por qué movernos. Sin embargo, también tenemos pues algunas otras dificultades. Les decía yo, estos estereotipos que tenemos tanto al interior como al exterior del colegiado, que no somos capaces, que no nos preparamos, que esto es pues prácticamente algo solamente técnico en donde nosotros vamos y reproducimos lo que aprendimos a hacer en la escuela, y la verdad es que no es así. Tenemos muchos conocimientos desde donde partimos para modificar, para poder incorporar algunas estrategias. Ahora, sobre todo que tenemos estos espacios tan diferentes donde nos movimos a la educación remota y luego regresamos a la presencialidad, pero con unas características diferentes, y hoy por hoy estamos ya tratando de incorporar a toda la población en toda la jornada, que es una nueva forma de adaptación. La verdad es que tenemos muchas cosas que resolver, y si no las resolvemos desde nosotros mismos, nadie va a venir a hacerlo por nosotros, ¿no? También es verdad que tenemos algunas deficiencias y dificultades en la formación básica que pudimos encontrar. En muchas ocasiones porque de repente la ciencia y la tecnología avanzó tan rápido que se movieron paradigmas, que se reajustaron muchas de las condiciones en cuanto a los fundamentos teóricos del área del conocimiento, y muchos nos pudimos quedar atrás, ¿no? Entonces hay cierta resistencia para las nuevas formas de enseñanza, para los nuevos planteamientos en la intervención educativa, en la intervención pedagógica, y entonces pues eso definitivamente nos va a implicar una dificultad luego para poder asumir estos procesos de investigación y fundamentarlos desde un marco teórico vigente, actualizado, muy pensado, muy racionalizado, para poder entonces hacerlo totalmente válido, para poder hacerlo totalmente riguroso en cuanto al sistema científico, ¿no? También por otro lado, este cansancio que se muestra en algunos de los investigadores novatos, donde dicen, es que no tenemos el resultado, ¿no? Y queremos como las cosas muy rápidas. Vuelvo a la modernidad líquida con Zygmunt Bauman. Estamos viviendo con el síndrome de la impaciencia, ¿no? Todo lo queremos rápido, todo lo queremos acelerado, y los procesos de investigación no siempre pueden ser tan inmediatos para darnos resultados. A veces tenemos que comparar un ciclo escolar con otro, y entonces estamos hablando de cuando menos 24 meses que nos lleven el tiempo esta investigación. Por otro lado también pues tenemos dificultades para ser sistemáticos en el proceso investigativo. Y es curioso porque nosotros que hemos practicado actividades físicas, que hemos practicado deporte, sabemos y tenemos muy presente que la única fórmula mágica para poder tener resultados en la actividad deportiva es la disciplina. Y hemos sido muy disciplinados como deportistas. Ahora nada más habría que trasladarlo al proceso
científico al proceso de investigación, porque estoy segura que tendríamos muchísimos más resultados. Esto no quiere decir que no se esté haciendo nada en términos de investigación en el área de la actividad física. Se está haciendo mucho y se está recargando en determinados colectivos, ¿no? En determinados especialistas de la investigación. Luego entonces el gran reto que tenemos frente a nosotros, entre uno de los grandes retos sería comunicarle a los otros, ayudarle a los otros a empezar a hacer investigación. Iniciarse en este proceso tendría que ser algo mucho más amigable, mucho más acompañado de mucho apoyo, de mucho soporte científico, para que entonces esto pueda empezar a dar como grandes frutos, porque es evidente que nosotros los que estamos actualmente pues ya somos grandes, ya probablemente estamos pensando en que en algunos años podamos jubilarnos y empezar a darle otro giro a nuestras actividades profesionales. Sin embargo, tendríamos que pensar en términos de cómo es que no es tan complicado hacer investigación a la vez que tiene este proceso, ¿no? Primero, tendríamos que empezar a preguntarnos, y yo creo que en ese término estamos muchos, nos estamos preguntando cosas. Y esa es la primera intención que tiene la investigación para poder echarse a andar de una manera real y de una manera fehaciente. Luego entonces estamos buscando resolver situaciones, resolver condiciones, resolver problemáticas. A partir de buscar estas respuestas es que estamos haciendo ya investigación de manera formal para que entonces podamos plantear soluciones innovando y aportando al área del conocimiento. Obviamente esto es una síntesis muy concreta de cómo el proceso de investigación se puede iniciar en los investigadores novatos. Estos procesos tienen que llevarse de la mano de los expertos en investigación, pero estos expertos que se permiten abrir la mente, encontrar problemas nuevos, encontrar soluciones nuevas, y francamente decidir que no hay problemática pequeña para ser investigada. De repente, en algún momento de la historia de la investigación, en términos generales, había quienes decidían que sí era posible investigar y que no. En la actualidad sabemos que todo es posible para ser investigado, porque todo va a resolver algo genuino, algo auténtico en lo que tenemos que poner atención para poder continuar con el avance de la ciencia y del conocimiento. Decía yo hace rato, no es que estamos buscando la verdad, es que estamos buscando alternativas ideales para resolver las problemáticas con las que nos encontramos. De manera que entonces, un caso en particular, un alumno, un deportista, un atleta en específico, puede ser nuestra investigación completa. Probablemente sea longitudinal y lo llevemos a lo largo del tiempo, y entonces podamos después replicar esa investigación con otros. Ahí es donde radica el valor sustancial de la investigación educativa. También tenemos que considerar estas diferencias en cuanto a cuánta gente investiga y cuánta gente está teniendo un salario por investigar, y cuánta gente está investigando, como muchos de nosotros, solamente porque tenemos una curiosidad genuina y tenemos la intención de resolverla. Nada más para que veamos la diferencia entre hombres y mujeres. En nuestro país tenemos 363 mujeres como candidatas a investigación, mientras que tenemos el doble, casi 602 en los candidatos a investigadores varones. Y luego, bueno, el salario se ve también evidentemente disminuido en las mujeres. Si nos ponemos a pensar en términos del área de la actividad física, la mayor cantidad de mis compañeros, colegas, son varones. Cuando empezamos a investigar, también las mujeres tenemos esta doble lucha, ¿no? No porque sea el mes de la mujer, ni porque yo me quiera victimizar, pero tenemos que abrirnos paso en un mundo en donde probablemente la mujer no tenga tanto reconocimiento, porque pareciera ser que las áreas de la actividad física son solo destinadas para varones, ¿no?
que nosotros tenemos a lo mejor otro espacio dentro del colegiado. Y sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo muchas mujeres nos hemos involucrado en este tipo de trabajo y nos hemos también involucrado a trabajar a la par con los hombres, no en términos de competición, en términos de colaboración. Y desde ahí entonces partimos para poder dar pie a esta necesidad que me parece que es fundamental en términos de no resolverlo de manera individual, sino trabajar con los otros. Yo he encontrado en la posibilidad, y porque de verdad creo que el género nos ayuda a ver las cosas con unas perspectivas diferentes. No digo que sean mejores unas que otras, la verdad es que hemos podido trabajar desde estas diferencias complementándonos suficientemente bien, y entonces recargarnos los unos en los otros en términos de, a lo mejor hay el investigador que es buenísimo para la estadística y entonces genera esta estadística tan detallada, tan depurada, que es clara para quienes no lo manejaremos tan bien, ¿no? Y por otro lado, el hecho de establecer estrategias diferenciadas para poder incorporarnos al ámbito de la investigación, también me parece que en estos términos se han hecho como grandes avances, ¿no? La mujer incorporada al desarrollo científico de la educación física, de la actividad deportiva, es uno de los valores agregados, y yo insisto, ni siquiera es porque querramos esta equidad, ¿no?, de género, sino porque tenemos puntos de vista diferentes, porque lo vivimos desde trincheras también diferentes. Considerar entonces que así como es tan amplia la posibilidad que tiene el investigador o investigadora en términos de las propuestas que puedan hacer, pues traernos a estos especialistas y trabajar también con ellos. La gente de recreación, los docentes, la gente que está específicamente en deporte escolar, deportes autóctonos, todas estas áreas del conocimiento que son tan particulares y que nos aportan mucho, y luego entonces trabajar como verdaderos equipos, ¿no? Estos equipos, y yo entiendo que en muchas instituciones educativas se han tratado de implementar y de trabajar de manera muy, muy consciente, muy plena. Todavía nos hace falta incorporarnos, perder ese temor de que nos vayan a robar el protagonismo, ¿no? Hoy por hoy sabemos que esto también es tan efímero que no importa, ¿no? El hecho de tener o no el espacio o el reconocimiento exterior tendría que ser solamente eso, ¿no? Sencillamente un punto de partida que en términos personales yo creo que no aporta mucho, ¿no? Eliminar todos estos egos que de repente pueden limitar el progreso, limitar la inserción de los novatos, me parece que sería algo que fuera ideal, ¿no? Y pues bueno, en términos de estos mitos, es algo que yo creo que hemos trabajado mucho los que estamos como formadores de estos nuevos docentes de educación física, deporte. Tenemos que implementar la conciencia plena de que aquellos que nos movemos aprendemos mejor, y no es gratuito. Estamos generando una serie de neurotransmisores que nos están ayudando a arraigar el conocimiento de maneras distintas, de maneras mucho más significativas. Esto es importante que desde los más chicos, desde los más jóvenes que están en el área de la educación física, lo tengan presente, que no sea el pretexto de decir, bueno, es que yo soy de educación física. En alguna ocasión me tocó un alumno en VM que me decía, no, espérame, es que yo juego americano, no me hagas pensar. Y yo decía, pues porque juegas americano, tú piensas más que muchos, ¿no? Eres quarterback y tienes que decidir, y además en tiempos muy cortos. De maneras muy claras, estamos nosotros mismos eliminando nuestra propia capacidad de raciocinio. Y en realidad tenemos tanta creatividad, tan elevado nuestro pensamiento divergente, que somos las personas a veces más divertidas en los colectivos, ¿no? A mí me toca trabajar con gente de derecho, de administración, y la verdad es que la gente de educación física seguimos teniendo así como esa chispa, y no es gratuito.
Eso es un reflejo del desarrollo del pensamiento inteligente, diría Vygotsky. Entonces, no lo echemos en saco roto. Somos igual o más inteligentes que muchos de otras áreas del conocimiento, ¿no? Probablemente nos podamos decir nosotros mismos las matemáticas tan difíciles, ¿no? Pero las matemáticas son un lenguaje que resuelve exactamente igual los mismos ejercicios, ¿no? Las mismas ecuaciones. Sin embargo, nosotros cuando trabajamos con factor humano no podemos resolver las mismas ecuaciones. Tenemos esas particularidades de la persona que nos obligan a resolver y atender de acuerdo a cada uno de nuestros contextos, a cada uno de nuestros alumnos o de nuestros atletas, de manera que sacamos las mejores armas que tenemos, y las tenemos aquí, no las tenemos solamente en la práctica, no es ensayo y error, tomamos decisiones y tomamos decisiones inteligentes. Eso me parece que podría ayudarnos a limitar el desarrollo de la ciencia en la investigación. Si nosotros mismos somos los que nos la creemos, me parece que estamos teniendo como esa limitación importante. Somos capaces y tendremos que estar seguros y tenerlo presente en todo momento. Por otro lado, a lo mejor esta soberbia profesional, ¿no? El individualismo extremo que nos ayuda a alejarnos del trabajo colectivo, del trabajo con los otros. Y cuando creemos que lo podemos resolver todos solos, cuando creemos que esta producción académica es mía, y a mí me ha tocado muchas veces en algunos congresos que nos pueden pasar la presentación y el presentador dice, no, esta es mía. Y créanme, o sea, es verdaderamente uno hace la presentación para el otro. O sea, no es mía. En el momento en el que yo la hago para ustedes, es para ustedes. Esta es de ustedes. Ya deja de ser completamente mía, ¿no? Y eso es lo más importante, poder compartirlo. Cuando nosotros acumulamos y guardamos y guardamos y guardamos, es más fácil que eso caduque, que eso no le sirva a nadie, ni a mí, ni a los otros, y entonces, ¿qué sentido tiene? Acumular conocimiento es hoy por hoy uno de los grandes errores que tenemos en muchas áreas del conocimiento, pero sin lugar a dudas también en educación física. No es que yo guarde todos los resultados de mi investigación, como para qué entonces, ¿no? Y tampoco es para que me cuelguen la medallita, porque eso, o sea, está bien, se siente bonito, pero pasa, es igual de efímero que cualquier otra de las situaciones de la vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros sabemos que aportamos, cuando vemos en el reflejo de los otros esta posibilidad a partir de las investigaciones o a partir de las mismas, de los mismos resultados y de la divulgación científica, pues evidentemente ese es lo que más nos llena como investigadores y lo que más, a lo mejor, en términos de la importancia, lo que más se valora al exterior, ¿no? De tal forma que entonces actuar de formas responsables en el trabajo no individual sino colectivo, en el trabajo hermanándonos con muchos otros profesionistas del área de la salud, del área de la psicología, del área de las ciencias exactas, porque todos necesitamos efectivamente trabajar de manera armoniosa para poder obtener buenos resultados. De otra forma no podríamos avanzar y aportar a ninguna de las áreas científicas, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues tenemos que reconocer nuestra fragilidad tanto académica como argumentativa. Sabemos que sabemos, pero luego entonces hay que elaborar nuestro propio diálogo interno para darle esa certeza y poderlo comunicar al exterior con las palabras lo más claras posibles, ¿no? Valorar el ámbito donde nosotros nos estamos desempeñando, quererlo y cuidarlo tanto que no vamos a decir una palabra por otra, ¿no? Cuando en algunas ocasiones les preguntan a los maestros, ¿y por qué estás haciendo? ¿Por qué pones este juego? ¿Por qué haces no sé qué? Gente que no entiende nuestra profesión, y cuando la respuesta de algunos profesores suele ser, no, pues nada más, o sea, no es nada más, ¿no? Dales esos argumentos, dales esa plataforma para que entonces vean que lo que nosotros estamos haciendo también ayuda a formar de manera integral a las personas, que esto es tan valioso
no nada más porque los saca del salón y los pone a correr y los cansa, que es luego la solicitud de algunos maestros, ¿no? No los estamos cansando, les estamos dando estas pausas para que ellos puedan divertirse, porque divertirse es aprender y aprender es divertirse, porque además cuando estamos conviviendo con otros, riéndonos, estamos oxigenándonos, estamos verdaderamente implicados en lo que estamos resolviendo, y para eso necesitamos también resolver desde el ámbito mental, desde el ámbito cognitivo. Entonces, saber argumentar también tiene que ver con esta fortaleza profesional que como gremio necesitamos resolver. Luego entonces ponernos a escribir, si sabemos que pudiera ser una de las fragilidades con las que contamos, escribir, leer y luego ir como seleccionando cada vez con mayor exigencia esta lectura que tenemos. Probablemente en un primer momento tenemos que leer algo mucho más accesible, mucho más fácil, y luego nos vamos exigiendo más en esta complejidad de la lectura, para que entonces podamos tener este bagaje cultural, este bagaje científico que nos ayude a darle soporte a nuestras investigaciones. En términos generales, a mucha gente le da como un poco de pereza armar todo este marco teórico, y sin embargo es fundamental para que nosotros podamos exponerlo al exterior. Entonces, valorarnos desde la propia especialidad. La educación física existe y tendríamos que estar mucho más fortalecidos en términos del espacio educativo que tenemos, y sin embargo es la asignatura que si el patio se va a ocupar, que si está lloviendo, que si es altamente sacrificada, que no pasa nada, ¿no? Ahora con la pandemia lo vimos, muchos de los profesores que estaban contratados en colegios privados fueron los primeros en ser despedidos, porque no era importante. Y entonces desde nosotros tendríamos que habernos sentido muy ofendidos, ¿no? Porque sabemos que si estaban encerrados, que si estaban muy pasivos, lo único que sí necesitaban era de nosotros, que les rompiera un poco el esquema de toda esta tensión que nadie entendíamos bien a dónde íbamos, ¿no? Y que les rompiera también esta rutina de los alimentos hipercalóricos, de alimentarnos a cada rato, de sentir que era domingo todos los días cuando era toda la semana, y se nos fueron acumulando a meses y a años, ¿no? Y luego valorar la condición de las habilidades, tanto de la habilidad del investigador como de las habilidades que ayuda a resolver este investigador al interior, pues, de los colectivos, ¿no? En todas las edades por las que nosotros vayamos cursando, vamos a necesitar movernos, y qué mejor movernos inteligentemente. Y esto no nos lo pudo haber dado otra cosa más que la investigación. Hubo algunas personas que se dedicaron a investigar acerca de la corporeidad y el impacto en la salud y la movilidad, y entonces nos están arrojando datos importantes. A partir de eso nosotros podemos entonces vincularnos entre nosotros para resolver cómo vamos a necesitar trabajar en colectivo, cómo vamos a poder resolverlo. Y a mí me parece que estos espacios donde se abren foros, en donde podemos expresarnos, en donde podemos compartir, son un punto de partida muy importante para que podamos entonces colaborar y crecer y aportar de maneras particulares todos juntos, ¿no? Por otro lado, pues es importante y fundamental, les decía yo hace rato, si yo hago mucho ruido cuando presento carteles de investigación y cuando hacemos nuestras gacetas, de veras hacemos eventos que parece que fueran los 15 años, ¿no? Y es que de otra manera no nos voltean a ver. Y es que ahora en toda esta alta producción que tenemos en internet, pues esto se va diluyendo cada vez más, ¿no? Es decir, hay tanta producción que la nuestra puede pasar inadvertida, puede hacerse invisible. Entonces la ponemos en redes, pero también la ponemos impresa, pero también la plantamos en algunos espacios comunes para que la gente vea qué estamos haciendo. Divulgar la información nos ayuda a darle ese peso, esa validez,
y evidentemente es el punto de partida para que algunos otros se interesen por la investigación, que no es ni aburrida, que no es ardua ni es poco flexible, sino al contrario, ¿no? Cuando nosotros tenemos una duda, tenemos una incógnita, el estar empezando a resolverla tiene que generarnos ese interés que no se va a perder con el paso del tiempo, por difícil que se nos esté pareciendo, que nos parezca que estamos como enfrentando situaciones tan complejas, ¿no? De tal forma que entonces divulgarlo será una de las tareas más importantes que tenemos. Hoy por hoy pues encontramos muchísima información acerca de cómo publicar y cómo mandar imprimir nuestros propios textos con editoriales muy autónomas, con editoriales muy tradicionales, la forma en la que podemos difundir la información es todavía un poco, ya sí depende de los contactos, de la comunicación que vayamos teniendo, pero la gran ventaja es que se puede hacer casi de inmediato. Ya no necesitamos esperar todos estos procesos para que nos publiquen, ¿no? Obviamente con editoriales de mucho más prestigio tendríamos que esperar, en promedio están en 6-8 meses que te dan la respuesta, ¿no? Pero en términos de publicarlo y difundirlo, porque probablemente para mí no es importante qué editorial lo publica, ¿no? Sino divulgarlo, que llegue a todos los espacios. Y que llegue a todos los espacios tiene que ver con desprendernos como de la producción, ¿no? Esto que entrego yo para el manejo y la manipulación de cómo lo vean los otros, de cómo lo interpreten los otros y de los usos que de manera respetuosa le puedan dar los demás, ¿no? Para eso estamos investigando. No investigamos para nosotros mismos, investigamos para los demás. No investigamos para tener un diploma, investigamos para salir de dudas. Investigamos para resolver nuestra situación y si esto le ayuda a los demás también, ¿por qué no? Ayudarles a que se resuelva de manera colectiva. Sin embargo, en muchas de las ocasiones nosotros no siempre estamos tan plenos, tan seguros de lo que estamos haciendo en términos de la investigación. Y para eso también pues existen las especialidades y las áreas en donde nos podemos formar. Y pues hay muchos colegios como en donde podemos obtener información. Incluso sé que se dan talleres, sé que se están dando algunas capacitaciones, probablemente por el momento no en términos de la investigación, pero seguramente en algún momento se estará divulgando algunas formas de hacer investigación. Yo he tratado de ayudarle a mis estudiantes, tanto de licenciatura como de maestría, y a los que en algún momento tuve de doctorado, de ayudarles a ver la investigación como de manera mucho más clara, mucho más concreta, mucho más amigable, porque sinceramente en algún momento de mi vida académica yo pensaba que esto era inalcanzable, que era imposible, por cómo los otros investigadores se mostraban conmigo o cómo los otros investigadores me mostraban el proceso de investigación. En realidad no es algo a lo que no podamos acceder, no hay tema de investigación minúsculo, sino lo valioso es cómo manejamos los resultados, cómo los resolvemos y cómo a partir de eso podemos también pues aportar al área de conocimiento, y qué mejor que sea en el área de conocimiento en donde fuimos formados y de manera particular algo en donde yo me siento muy, muy cómoda, muy plena y que además quiero tanto, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Doctora, impresionante exposición, la verdad, de hecho, aquí no corté la transmisión porque teníamos aquí como patrocinadores, pero pues está tan interesante el tema que me aventaré el round ahorita terminando el programa, porque, bueno, el tiempo se nos está agotando, pero voy a permitir, tuvimos mucha respuesta y tenemos muchas preguntas. Voy a tratar de manifestarle algunas de las que están aquí escritas, y bueno, pues las demás trataremos de contactarlos y darles información. Januario Pérez nos dice, de acuerdo a las recientes investigaciones que ha estudiado, ¿cuál es la tendencia de la educación física en los próximos años en nuestro país?
y cómo se visualiza en el nuevo plan y programa de estudios 2022 de la SEP. Muy bien, pues profe Juanario, muchos saludos, muchas gracias por la pregunta. Voy a ser completamente sincera, el programa todavía no lo conocemos, todavía no nos los han difundido. Sé que está por ahí en el Estado de México, pero todavía no nos los han hecho llegar acá en la Ciudad de México. Sin embargo, a partir de estas investigaciones en las cuales he participado en los últimos tiempos, sobre todo hemos estado identificando la postura psicológica acerca de la inexistencia de los estilos de enseñanza y de los estilos de aprendizaje. Se dice que evidentemente no son más que parámetros para poder identificar los canales de comunicación, y a partir de ello nosotros hicimos una investigación con alumnos de licenciatura acerca de cómo es que estaban ellos modificando las estrategias de aprendizaje en las vías remotas. Porque evidentemente cuando nosotros regresamos a la presencialidad, encontrábamos que nuestros alumnos estaban siendo capaces de prestar atención por periodos mucho más pequeños, ¿no? Esto nos preocupaba porque ahora parecía como que teníamos alumnos en procesos de atención y memoria como de preescolar cuando estaban en licenciatura. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros estamos pensando en que nos confinamos, cuando menos en las universidades, cuando menos en la mía, año, 8 meses, pues estamos ya modificando y generando hábitos diferentes. Nuestros alumnos reportan que el 75% de los encuestados reportaron que ellos están haciendo varias tareas al mismo tiempo que tomando clase, lo que implica que no necesariamente están totalmente atentos a lo que nosotros les estamos tratando de comunicar. Incluso cuando las estrategias fueron un tanto más dinámicas, cuando les decíamos, oye, vamos a dar una clase práctica, ¿no? Enciendan su cámara, por favor, porque además era un por favor, enciendan su cámara. No todos lo hacían, y los que lo hacían estaban, pues, por periodos cortitos, apagaban la cámara y hacían otras cosas. De tal forma que regresarlos en la presencialidad es un tanto complejo. Cuando esto lo hacemos el símil en el análisis de la educación preescolar, que es donde yo superviso. Evidentemente nosotros estamos hablando de que estos niños empezaron prácticamente la vida escolar en pandemia, es decir, en vía remota. Por lo tanto, estos chicos estaban también acostumbrados, primero, con una serie de hábitos desordenados, ¿no? Estaban acostumbrados a comer a muchas horas, a levantarse de la mesa si estaban enfrente de la computadora, a hacer otras actividades porque ya se aburrían, porque ya se cansaban, por lo que fuera. También tenían un bajo desempeño motor. Obviamente estas son muchas de las condiciones con las que ahora nos encontramos en la realidad de la educación física. ¿Qué necesitamos o hacia dónde se orienta esta educación física? Yo creo que hacia el fortalecimiento de los patrones básicos de movimiento, tanto en niños como en adultos, para la recuperación de una forma de actividad mucho más continua y mucho más saludable. Tenemos un alto índice de chiquillos muy pequeños, desde los 3, 4, 5 años en preescolar, con un sobrepeso importante. Tendremos entonces que atender esto independientemente de cómo el programa nos diga que lo vamos a hacer. Yo creo que esto es evidente y urgente. En toda la población tendremos que recuperar estos pesos en donde ya de por sí traíamos una problemática muy clara, ¿no? Recuperar el peso ideal o los rangos ideales de peso en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en los adultos incluso, para que entonces se puedan mover mejor y que esto a la larga nos genere procesos mucho más saludables, ¿no? Perfecto, doctora. Pregunta de Héctor Icaza Campa de Colima. ¿Conoce si existe algún directorio actualizado de investigadores en educación física o si hay alguna agrupación en donde ellos estén divulgando sus investigaciones?
Lamentablemente no lo conozco y me parece que, vuelvo otra vez, estamos haciendo esfuerzos individuales. Un poco en algún momento la Federación Internacional trató como de aglutinarnos, de ayudarnos en las áreas científicas y lamentablemente, lo digo con mucha pena, pero es verdad, también había como estos egos que no dejaron que esto siguiera creciendo y entonces, bueno, sigue siendo limitada la posibilidad de participación, sigue siendo limitado también el proceso por el cual se filtra para que uno pueda ingresar a estos cuerpos formales, ¿no? Sería, yo creo que una muy buena oportunidad de empezar a reunirnos, de empezar a hacer trabajos mucho más a lo mejor interinstitucionales, solamente que bueno, a veces hay como un poco de temor, ¿no? Porque la gente, nuestros rectores a veces piensan que si yo trabajo con otra universidad, esta universidad se puede llevar a nuestros estudiantes, ¿no? Y la verdad es que eso no pasa. Tenemos muy claro que nos va construyendo y además nos acerca a otros profesionales que tienen otras experiencias y que seguramente pueden aportar también, ¿no? En términos del desarrollo científico. Perfecto, doctora. En este caso, bueno, usted es un ejemplo de querer es poder, ¿verdad? En este caso, y con la exposición que nos hizo favor de presentar, pues ya vemos que la cuestión es de querer, ¿no? Y bueno, como dice, a veces y eso es muy común entre los colegas de educación física, que hasta las medallitas andábamos comprando y demás con tal de sacar el trabajo, pero querer es poder. Por el otro lado, resalta mucho algo que ha dañado mucho a nuestro gremio, ¿no? Que es el individualismo extremo. Y que, bueno, en este caso, creo que muchos de los que estamos colaborando por reposicionar la educación física somos unos convencidos que tenemos que mostrar humildad para aprender de todos. En este caso nos preguntan, ¿tiene investigaciones, doctora? ¿Dónde se publican? Bien, casi toda la investigación que yo tengo la estoy publicando con la Universidad de Cádiz en España. Yo estuve haciendo un máster en Psicología, Educación y Desarrollo Sustentable allá y luego entonces me piden algunos artículos. Pero con gusto, cualquiera de las investigaciones que yo tenga que les pueda pues llamar la atención, con gusto en mi correo electrónico se los dejo. La verdad es que sí lo reviso todos los días. Mi correo es muy fácil: tms, t de Tere, m de Montes de Oca, s de Sánchez, _10 @hotmail.com. Y pues me pongo a sus órdenes. De verdad que nos hace falta hacer equipo, nos hace falta hacer toda la invitación para que hagamos no solo la difusión, sino la investigación, incluso la réplica de las investigaciones que ya están realizadas. Sí sería importante. Los interesados. Doctora, adelante. Pues bueno, creo que podemos hacer una sinergia bastante interesante. Sus investigaciones, tenemos un sitio web donde les damos los créditos a los colegas que suben sus artículos, sus libros, y bueno, lo difundimos tenemos un muy buen número ya de afiliados, en los cuales pues tenemos a su orden este sitio web, y yo creo que estoy convencido de que vamos a estar interactuando mucho con usted, doctora. Antes de despedirnos, pues aquí tiene saludos, le manda a saludar el gato Leobardo Tamayo, Jorge Llamas, Moisés Barrientos nos vio, Carmen Olvedo le manda saludos, que al parecer son colegas de la generación, Juan Manuel Hernández Castro, el gato, que fueron compañeros en la UNIT, sí, no. Héctor Icaza, el profesor Alejandro Morales, que nos hizo unas preguntas, pero bueno, por falta de tiempo, desde Tamaulipas, Mario Díaz, interesantes sus comentarios, pero por falta de tiempo no los vamos a poder hacer. La maestra Lulú también nos hace una serie de preguntas, quedan muchas interrogantes,
lo cual nos lleva nos genera la necesidad de contactarla para poder profundizar y apoyar los comentarios de los colegas. Ruth Pérez Roel, Amando Mario González, un colega de educación física. Y doctora, pues la verdad es que nos abre mucha visión de muchas cosas dentro de educación física y nos agrada su postura de compartirlas, ¿no? Terminando el programa nos contactaremos y bueno, poder estructurar algo de todas las aportaciones que está haciendo para beneficio de nuestros colegas de educación física. ¿Con qué se despediría, doctora? Pues solamente me gustaría que quisiéramos todo lo que hacemos todos los días, que pues evidentemente no todo es miel sobre hojuelas, y que no nos sintiéramos solos en la profesión, en nuestras escuelas o en nuestras zonas escolares. Siempre contamos con colegas que están pasando algo similar o algo igual de complejo que nosotros, y para eso somos un colegiado, para eso somos un colectivo, y siempre estamos en las buenas y en las malas y sabemos que podemos contar unos con otros. Yo les agradezco mucho y muchos saludos a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos. Muchas gracias. Doctora, gracias a usted. La verdad, usted dio un mensaje que pues aquí hemos comentado, el Colegio Colimense con CEFIR y este Colegio Mexicano, de que sumando podemos hacer mucho por esta educación física, sí, y no desperdiciar o que no se pierda ese talento de muchos de ustedes, que son creadores de muchas obras que pueden dar mucho resultado a nuestra sociedad, porque están hechas con gusto, con pasión. Doctora, muchas gracias. Colegas, nos estamos viendo dentro de 8 días. Vamos a ver cómo está la programación, porque el tema con la doctora Montes de Oca nos da mucha tela de que cortar y sería muy interesante continuarlo. Doctora, estamos en contacto. Colegas, buenas tardes. Gracias por sintonizarnos. Mucho más.